Complemento de las noticias de salud aquí en el Noticiero del Mediodía en Casa de Nariño en línea, y contactamos a esta hora al director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, quien nos acompaña a esta hora, el doctor Gerson Vermont, para hablar acerca de diferentes tópicos, acerca de cómo avanza este Plan Nacional de Vacunación en todo Colombia y muchas inquietudes ciudadanas que han surgido en las últimas horas. Doctor Vermont, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos Fernando. Muy buenas tardes a la mesa de trabajo y a todo Colombia que nos escucha. Doctor Vermont, 2,5 millones casi de vacunas que llegaron a Colombia este fin de semana. ¿Cómo contribuye este nuevo arribo de las dosis contra el COVID-19 en fortalecer, en seguir cimentando el Plan Nacional de Vacunación? Bueno, efectivamente, con eso completamos ya 30.364.000 dosis que han llegado a Colombia, que han llegado al país. Recordemos que de estas 30 millones de vacunas, hay 1.500.000 que fueron adquiridas por los privados y que ya el Ministerio de Salud se las entregó para su aplicación. De resto, pues tenemos un gran volumen de vacunas, de las cuales hoy tenemos disponibilidad de más de 5 millones de dosis en territorio, en neveras de los centros de acopio de los entes departamentales y de los centros y de las neveras de las IPS vacunadoras. Son 5 millones que efectivamente nos permite tener un muy buen volumen para poder continuar con la velocidad que ha adquirido el Plan Nacional de Vacunación. Recordemos que ya durante la semana pasada logramos batir un nuevo récord de 2.365.000 dosis aplicadas en una sola semana y que nos rompió la barrera ya de las 400.000 vacunas diarias. Esto es un gran logro para el Plan Nacional de Vacunación y sabemos que tenemos las capacidades para poder aumentar todavía más estas 400.000 y poder que no llegar a 500.000 dosis aplicadas en un solo día. Tenemos las vacunas suficientes en territorio y tenemos ya una capacidad instalada y una curva de aprendizaje bien importante en todos los territorios para poder llegar a estas cifras tan importantes. Taliana, le escucha al doctor Vermont. Director Vermont, muy buenas tardes. Quisiera consultarle cómo avanza el proceso de vacunación en todas nuestras regiones, incluidas las más apartadas en nuestro país. Bueno, eso es uno de los grandes logros del Plan Nacional de Vacunación, no solo la velocidad, no solo el volumen de vacunas que hemos aplicado, ya hoy también estamos llegando a los 9 millones de esquemas completos en todo el territorio nacional, sino que no solo la velocidad, sino la equidad. Estamos llegando a 1.122 municipios en todo el territorio nacional y de estos municipios ya no solo a sus cascos urbanos, sino que estamos también llegando a las veredas, a los corregimientos y a los sitios más apartados. 660 municipios hoy han recibido ya la autorización por parte del Ministerio de Salud de fusionar las etapas y poder vacunar plenamente a toda su población. 660 municipios menores de 10.000 habitantes, con problemas de dispersión, con problemas de orden público, en los cuales les hemos autorizado a sus alcaldes, a sus autoridades, fusión de etapas para poder avanzar de forma más ágil en el Plan Nacional de Vacunación. Hasta el momento hemos distribuido ya cercano al 50% del total de la población de estos 660 municipios, que esperamos que en un transcurso de 4 o 5 días puedan aplicar estas dosis para poder enviarles otro 25% de vacunas y garantizar en el término del mes de julio que el 100% de estos municipios, de estos 660 municipios, ya los tengamos inmunizados en su totalidad. Esto quiere decir equilibrio en el Plan Nacional de Vacunación, no solo las grandes ciudades, sino también los municipios más apartados, los más lejanos, y también poder llegar a toda la población de la Colombia profunda. Estamos escuchando al doctor Gerson Vermont, él es el director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, aquí en el Noticiero El Mediodía en Casa de Nariño. Lidia Slobodan, le escucha al doctor Vermont. Pregunta para el doctor Gerson. Gracias, Carlos Fernando. Sabemos que el Plan Nacional de Vacunación avanza muy rápido. ¿Se puede decir cuándo se abre la etapa 5 del plan de vacunación o nos anticipamos para decirlo? Estamos en la etapa cuarta ya llegando más o menos a un 20% de cubrimiento de la etapa cuarta. La etapa cuarta tiene una población muy de personas con los grupos específicos de la etapa cuarta. No obstante, el Plan Nacional de Vacunación mide diariamente la disponibilidad de vacunas, por supuesto, en el territorio, y segundo, la velocidad con que estos grupos poblacionales están accediendo a la vacuna.
y con total seguridad podremos abrir etapa quinta muy pronto, pero con algunos grupos específicos de la etapa quinta. Recordemos que la etapa quinta tiene toda la población menor de 40 años. Aquí es donde está el grueso de la población, con cerca de 20 millones de colombianos. Pero el Ministerio de Salud, de acuerdo al decreto 109 y sus modificaciones, tiene la autorización para poder iniciar con ciertos grupos específicos. Así que con total seguridad, cuando aperturemos la etapa quinta, no será para toda la población, sino que estaremos estableciendo algunos grupos específicos, ya sea por edad o por actividades económicas o comerciales que tengan mayor riesgo dentro de la etapa, y aperturaremos a esos grupos específicos. Pero paciencia un poquito, que todavía necesitamos avanzar muchísimo más en la etapa cuarta para poder dar esta buena noticia a los colombianos. Pero como todo en el Plan Nacional de Vacunación, es posible que las noticias sean muy rápidas. Así es, hemos escuchado en diferentes oportunidades hasta fusión de etapas, como con las vacunas que donó el gobierno de Estados Unidos en las zonas de frontera y los municipios de menos de 10.000 habitantes, los municipios de Colombia. Doctor Gerson, ¿qué le podemos decir a los bogotanos que están un poco preocupados con el tema de la segunda dosis de Pfizer? Primero que todo, que tengan total tranquilidad de que el proceso de inmunización no se pierde al tener unos días de retraso entre la primera y la segunda dosis. Tanto así que el Comité Asesor del Ministerio de Salud ha autorizado para que podamos establecer un intervalo inclusive de 12 semanas entre la primera dosis y la segunda dosis, porque toda la evidencia científica establece ya con claridad que la eficacia de la vacuna con la primera dosis de Pfizer tiene un techo importantísimo, inclusive en la semana número 12. Segundo, que tengan un poco de paciencia, efectivamente, por la misma velocidad del Plan Nacional de Vacunación, por la disposición de vacunas que necesitamos y que es un tema internacional, la forma como nos llegan las vacunas, pues pueden presentarse estos retrasos. Pero que tengan tranquilidad que a partir del día miércoles ya nos llega un nuevo lote de Pfizer que será distribuido para aquellos esquemas que han completado los 21 días, especialmente de la población de la fase 1, o sea, población mayor de 50 años y personal con comorbilidades, ciudadanos con comorbilidades, donde sí hemos establecido 21 días de intervalo de la vacuna de Pfizer. Así que total tranquilidad, que el día miércoles llega un nuevo lote, lo distribuiremos de forma inmediata a todo el país y podrán acceder a su vacunación. Pero que no se preocupen, que unos días de retraso en esto no afecta su proceso de inmunización. Muy buena noticia, doctor Bermón. De otro lado, quisiera consultarle y mejor hacer ese llamado que usted, como director de Prevención y Promoción del Ministerio, nos debe hacer hoy a las personas que nos están cuidando, que no están siguiendo esos lineamientos que ustedes han dado sobre el autocuidado, y sobre todo a quienes están bajando la guardia porque se vacunan y creen que esto es sinónimo de que no nos va a dar más el virus. Ese llamado, por favor, doctor Bermón. Por favor, muchas gracias por recordar este tema que sigue siendo el más importante dentro del manejo del COVID. Tenemos una velocidad importantísima, el Plan Nacional de Vacunación, pero eso no nos garantiza absolutamente nada todavía. Recuerde que necesitamos inmunidad de rebaño para poder disminuir la velocidad de posibilidad de contagio de las diferentes variantes que tenemos en el país. Así que cuando nos vacunamos de forma individual podemos tener menor riesgo de enfermarnos o de morir, pero no necesariamente de la transmisión del virus para todos los colombianos. Así que es una responsabilidad individual proteger a los demás. Por eso debemos seguir obligatoriamente con el uso del tapabocas, obligatoriamente evitando efectivamente las aglomeraciones, que es lo que nos tiene en este larguísimo y triste tercer pico, que rompimos todas las medidas que traíamos en el país. Hubo marchas, hubo protestas, hubo aglomeraciones que de todas formas, visto desde cualquier punto de vista, pues sencillamente aumentó el contagio en todo el país, y tenemos estas cifras que son muy tristes para muchas familias colombianas. Así que un llamado a que continuemos con todas las medidas de bioseguridad, con el uso de tapabocas, con el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, evitar en los sitios cerrados que no tengan buena ventilación, estar presente. Si vamos a un restaurante, si vamos a un bar, garanticemos que haya buena ventilación y que tengamos el distanciamiento social adecuado con otros grupos familiares.
por favor, un llamado al autocuidado. Las cifras vienen bajando lentamente, pero aún tenemos una positividad muy importante en diferentes partes del territorio nacional que podría todavía ocasionarnos enfermedad grave y muerte. Doctor Gerson Vermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en Línea. A ustedes muchísimas gracias. Casa de Nariño en Línea.